Este día estaremos recordando la Cena del Señor, estaremos recordando ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús hace muchos años, con el objetivo de encarnarse y restaurar esa relación que había sido rota con nuestro Dios, esa relación que por causa del pecado nosotros rompimos, donde estábamos destinados a darle la honra, la gloria con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, en nuestra idolatría, egolatría y egocentrismo, decidimos separarnos de ese propósito que Él tenía y a través del pecado, pues desobedecimos. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Él viene a restaurar esa armonía, esa relación, ese propósito de adoración. Y entonces, bueno, pues vamos a recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y esta ordenanza que nos deja de recordar ese sacrificio que Él hizo, el nuevo pacto, para poder estar reconciliados con su propósito de adoración. Y dice la palabra en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Comemos el pan. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Tomamos la copa. Así pues, tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro ágape, mis hermanos, recordando esta cena, precisamente el alimento espiritual que nuestro Dios nos deja, nuestro Señor Jesús nos deja ese pan que es su palabra, o sea, su cuerpo, pero es no su carne, sino sus palabras que son espíritu y que son vida. Y el día de hoy, por su gracia, pues estaremos compartiendo que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo. Si se fijaron, bueno, pues las alabanzas estaban enfocadas en resaltar y exaltar precisamente ese atributo de que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Ahorita vamos a ir viendo qué implica, qué significa que nuestro Señor sea el Cristo. No solamente es un título mesiánico en el sentido de que es un enviado o uno de tantos, sino que es el enviado por excelencia, es el que tiene el título, el honor, es el ungido, es el que es sacerdote, es el que tiene el mérito de ser únicamente el único Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proclamar primeramente los versículos del 1 al 5, todo completo, aunque el versículo central será el 1, pero vamos a proclamar de esta primera carta de Juan, capítulo 5, los versos del 1 al 5, es el contexto que estaremos viendo el día de hoy. Dice la palabra: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios. Vamos a estar viendo, mis hermanos, cómo el nacido o todo nacido de nuestro Señor Jesucristo, al haberlo aceptado como su Señor y Salvador, es declarado su Hijo por su autoridad, por su mérito, no por el nuestro. Pero vamos a ver también, fíjense, por ejemplo, en el verso 4, cuál es esa victoria, porque dice que lo que ha nacido de Dios vence al mundo. No solamente son los hijos, esos hijos, sí, que han nacido de Dios, que han sido engendrados por Él, pero ¿cuál es la victoria? Fíjense que la victoria es la fe. Pero ahorita vamos a ver cuál es la fe. No es la fe que cada uno de nosotros tenemos porque esa no nos alcanza, sino es la fe como otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fe, su fe es la que nos salva, su fe es la que nos lleva, su fe es la que nos redime, su fe es la que nos reconcilia, que nos santifica, pero a la vez nos glorifica, es decir, pone su nombre sobre nosotros y entonces nosotros tenemos esa oportunidad de creer, porque esa fe nos fue dada, nos fue otorgada y esto es por gracia. No hay ningún mérito propio. Y esto, mis hermanos, se da a través de la predicación. Por eso es tan importante que se predique el nombre. Recordemos algo, ya lo habíamos visto. El nombre es importante, mis hermanos, para Dios. Desafortunadamente para las congregaciones, no la iglesia, porque la iglesia de Dios sí lo obedece, ¿verdad? Pero las congregaciones no predican el nombre. Y al no predicar el nombre, mis hermanos, pues estamos incumpliendo con el propósito de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Únicamente el nombre a través de sus diversos atributos. Ese es el propósito, eso es lo que Él quiere, es lo que nos deja precisamente en esta ordenanza de la cena. No estamos compartiendo el pan y el vino, mis hermanos, no es la sangre, no es su cuerpo. Recuerden en Juan 6, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. En Juan 6 que dice Jesús, ¿les escandaliza que se tienen que comer mi carne y mi sangre? Pues entonces, ¿qué hacen aquí? Y muchos se van. Y voltea y le dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Y es cuando le dicen, bueno, Señor, pues tú eres el Cristo, tú eres el Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego Jesús les dice en el versículo 63, mis palabras, que son espíritu y son vida, la carne no aprovecha. El pedacito de pan que acabamos de comer y el jugo de uva que acabamos de tomar, mis hermanos, no aprovechan. ¿Qué es lo que aprovecha? ¿Cuál es el verdadero significado de la cena del Señor? Sus palabras que son espíritu y son vida. Por eso la fe es tan importante. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a creer? Ahorita lo vamos a ver también en Romanos. ¿Cómo va a creer la gente si no predicamos el nombre? ¿Cómo van a invocar su nombre si no hay quien lo predique, mis hermanos? Es algo muy, muy grave, pero que pasa desapercibido. Es el mandamiento olvidado. ¿Se acuerdan que hemos compartido el mandamiento olvidado de Malaquías 2? Darle la gloria a mi nombre. Y por eso hay tanta maldición, mis hermanos, en el mundo. ¿Por qué? Porque no se predica su nombre. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? A partir del versículo 1 y en el contexto de lo que vamos a estar observando, que Jesús es el Cristo precisamente, es lo que nos dice este versículo. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Solamente los nacidos, solamente los que escuchan su voz, lo vamos a ver más adelante. Mis ovejas oyen mi voz. Sí, los nacidos son los que escuchan. Los demás, mis hermanos, pues no escuchan la voz, no escuchan su voz, no tienen esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Ese es el gran problema, mis hermanos, al que se enfrenta la humanidad, el hecho de no predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que ha nacido de Dios puede vencer al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la victoria que ha vencido al mundo es la fe. Y esa fe es creer en el nombre. Acuérdense de Juan 1:12.
Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados sus hijos. Y todavía en primera de Juan 3, en el versículo 23, nos dice, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de el Hijo, es decir, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Primera de Juan 5:20, porque Jesucristo es el verdadero Dios, Jesucristo es la vida eterna. Y hablamos de Cristo. Recordemos que aceptar que Jesús es el Cristo, por eso lo quieren matar los fariseos. Ahorita lo vamos a ver también en el transcurso de estos versículos que vamos a estar compartiendo. Por eso lo quieren matar, por blasfemia. ¿En qué consiste esa blasfemia? En decir que Él es el Cristo. Y al decir que Él es el Cristo, les está diciendo que es Dios, es lo que le dicen los fariseos. Cuando tú dices esto, dices que eres Dios, no te vamos a matar porque hiciste buenas o malas obras, te vamos a matar por blasfemia. ¿Por qué? Porque estás diciendo que eres Dios. ¿Cuál Dios, mis hermanos? Pues el único Dios que conocían los judíos, Yahvé. Pero mis hermanos, esto lo desconocemos, no vemos entre las líneas, estamos acostumbrados solamente a ver lo que nos presenta en las congregaciones, las cosas que nos acomodan, las cosas que nos gustan, las cosas que son bonitas, las cosas que te bendicen, donde te va a ir bien. Eso es evangelio de prosperidad, mis hermanos. Tenemos que predicar el nombre, porque a eso fuimos llamados. Dice Juan 8:24, por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Aquí la sentencia, esto es una sentencia, esto es un juicio, es un razonamiento que hace Jesús y pone en jaque mate, mis hermanos, a los fariseos. Acuérdense que en el capítulo 8 Jesús está enfrentando a los fariseos. Y ellos le dicen, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Etcétera, mil cosas. Y Jesús les dice, por eso les dije que en sus pecados morirán. ¿Por qué? Dice, si no creen que yo soy. Yo soy. Está revelando el tetragramatón, mis hermanos. Yo soy. Si ustedes no creen que yo soy Dios, pues entonces van a morirse en sus pecados. Ese es el pecado de muerte, al que se refiere en las cartas de Juan, primera de Juan, ¿se acuerdan? Ese es el pecado de muerte. No podemos hacer nada, no podemos pedir por alguien para que se salve si no cree que Jesús es Dios, si no cree que Jesús o Yeshua es el gran yo soy, si no cree que el Cristo es Yahvé. Ese es el pecado de muerte, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, en Juan 3:18 también nos dice eso. Ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre de Jesucristo. No creyeron. No se puede hacer absolutamente nada por esa persona. Por eso es importante, mis hermanos, poner el nombre sobre la gente. A eso nos mandó Jesús. A eso nos mandó desde el Antiguo Testamento Yeshua o Jesús, cuando le dijo a Moisés y a Aarón, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Número 6:27, es la oración sacerdotal. Y es lo mismo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo 28. Toda la autoridad me ha sido dada, por lo tanto, vayan, hagan discípulos como, bautícenlos en el nombre, ¿verdad? Del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un solo nombre. Estamos comprendiendo. Y eso es lo que nos explica nuestro amado pastor Pablo, ¿verdad? Cuando nos dice en Romanos 8 que fuimos predestinados para ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos llamados, porque fuimos elegidos, porque fuimos declarados justos por lo que Él hizo, lo que estábamos recordando ahorita en la cena, lo que Él hizo, mis hermanos. Por eso fuimos declarados justos. Pero observen el versículo 30, dice, fuimos glorificados. ¿Cómo somos glorificados? Porque alguien puso el nombre sobre nosotros. Alguien llegó y te compartió y te puso el nombre y entonces el Señor te tomó. Te escogió, te eligió, te llamó, te predestinó porque fuiste glorificado por Él. ¿Cómo? Al poner el nombre, mis hermanos. Pero queremos andar haciendo inventos de cosas, que hagas oraciones, que hagas no sé qué, que si te bautizas, que si no te bautizas, y vemos a mucha gente que hace oraciones y que está bautizada y sigue igual.
Y realmente Jesús no es su Señor. ¿Por qué? Porque siguen una religión o preceptos religiosos, pero no siguen a Cristo, mi hermano. Ese es el problema. ¿Y por qué? Pues Romanos 10 nos lo va a explicar ahorita, mis hermanos. No hay quien predique el nombre. ¿Cómo van a invocar el nombre si no hay quien predique, dice Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? Vamos a comenzar a partir del versículo 1 y vamos a ver cómo nuestro Señor Yeshua, Jesús, nos revela su nombre para que nosotros lo confesemos, mis hermanos. Lo confesemos porque ese es su propósito de adoración. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Si tú crees, mi hermano, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es Yahvé, entonces eres nacido, aquí dice la palabra, eres nacido de Dios. Todo el que ama al que engendró, ¿quién te engendró? Dios, dice Juan 1 en el versículo 13, ¿se acuerdan? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y luego el versículo 13 dice, los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, observen, todo el que ama al que engendró, ¿quién te engendró? Dios o Jesús, Yeshua, ama al que ha sido engendrado por él. Por eso amamos a los hermanos. Pero ¿cómo amamos a los hermanos? Ya vimos que no basta ser hospitalarios, mis hermanos. ¿Cómo amamos a los hermanos? Predícales el nombre. En eso consiste el amor. No solamente en darle un abrazo y un beso. Hazlo, dice Jesús, pero no dejes de hacer lo principal. Predica el nombre, pon el nombre sobre ellos. Sepúltalos en los atributos de su nombre. Vamos a ver qué nos dice el contexto en Mateo 16, a partir del versículo 13 al 28. Dice la palabra, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está haciendo un sondeo Jesús. A ver, ¿qué dice la gente? Ellos dijeron, uno que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, uno de los profetas. Y les dice Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero observen estas palabras, ¿qué implican estas palabras, mis hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, bienaventurado o bendecido fuiste, Pedro. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación, mis hermanos. Aceptar, entender, creer que el Cristo es Yeshua, que el Cristo es Yahvé encarnado, es el Elohim de Israel, es el Santo de Israel, es el Shem. El día de antier proclamábamos ahí en uno de los TikToks, estamos poniendo los atributos de una manera diferente para explicar, por ejemplo, el Shem, y comenzamos con este atributo, mis hermanos, el nombre. No se dice ninguno, pero es el nombre, y se refiere precisamente al Santo de Israel, al Elohim de Israel, al Elohim de toda la tierra. Ese es el Cristo. Por eso vean lo que le dice Jesús a Pedro, a Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo entonces que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, o piedrecilla, o gravilla, pero sobre esta roca, que soy yo, edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos.
Y a veces pensamos que es por la confesión, mis hermanos. Aquí no dice nada de eso. Son interpretaciones paganas o religiosas. Aquí no dice nada de eso. ¿Cómo queda atada una persona, mi hermano? Queda atada cuando tú no le predicas el nombre, cuando tú no le compartes a esa persona quién es Jesús y no le dices que Jesús es el Cristo. Y entonces queda atada aquí en la tierra y es atada en el cielo y ya no sube. Es el pecado de muerte. Si no creen que yo soy, ¿estás entendiendo Juan 8:24? ¿Por qué está relacionado Juan 8:24 con Mateo 16, mi hermano? Porque si la gente no cree, si tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieto, tu primo, tu amigo, tu vecino, quien sea, no cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es Yahvé, entonces en sus pecados está muerto. Juan 8:24. Así quedan atados, mis hermanos. Pero si le compartes y esa persona acepta a Cristo, queda desatado. No es que te cuente sus pecados. Aquí no dice nada de eso. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. ¿Por qué les ordena? Porque no había llegado la hora, mis hermanos. Primero los está preparando a ellos. Los está preparando a ellos. Observa. Ve lo que dice después. Desde entonces Jesús comenzó, escucha, comenzó a declararles a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer. Ahí está otra vez lo que hicimos ahorita, recordando la cena del Señor, su padecimiento. Aquí en este padecimiento, te lo puse con mayúsculas, ¿de qué está hablando, mis hermanos? Remisión, perdón de pecados, redención, Él nos sustituye en esa estaca de tormento, ¿verdad? Sustituye nuestro lugar en esa estaca donde debimos haber sido clavados nosotros, y luego expiación, ¿verdad? Es la única ofrenda que es presentable porque es pura, y propiciación es el único cordero limpio que puede sustituir el pecado y presenta una adoración perfecta. ¿Cuál es la adoración perfecta, mis hermanos? Él, o sea, su yo soy, o sea, su nombre, o sea, su gloria. Si lo decimos en un atributo, el atributo que estamos viendo el día de hoy, la ofrenda, mis hermanos, el cuerpo y la sangre que se está ofreciendo en esa cena es Cristo. Si lo vemos en otros atributos que hemos visto, bueno, pues puede ser la puerta, puede ser yo soy, puede ser el Hijo de Dios, el atributo que estemos viendo, porque es su nombre. La ofrenda propicia en adoración es su nombre. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, estamos comprendiendo. Va a padecer mucho, dice, de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Porque acuérdense que no murió Jesús para quedarse muerto, murió para levantarse de entre los muertos, resucitar y ser exaltado. Tengo poder, dice, para dar mi vida, nadie me la quita, y tengo poder para volver a tomarla, nadie me lo puede impedir, nadie, ni el rey o el dios del Hades, que es el dios de la muerte, no puede hacer nada. Yo la doy, no me la quita, y yo la vuelvo a tomar porque tengo la autoridad. ¿Quién es ese, mis hermanos? ¿El hijito de Dios? Con todo respeto para mi señor Chuchito, no, mis hermanos. Es Jesús, Yeshua, el Dios del universo. Estamos comprendiendo. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te vaya a suceder esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo. No piensas en lo de Dios, sino en lo de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, niega tus creencias religiosas, niega tus pensamientos, niega el qué dirán, qué va a decir mi familia, qué va a decir el pastor, qué va a decir, que digan lo que quieran, mis hermanos. Entendamos esto. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Pero es que me van a cortar y ya no me van a hablar Pues sí, mi hermano. Jesús vino a traer paz, pero no como la da el mundo. Su paz es división. Van a estar contra ti, por supuesto. Porque el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a nuestro Dios. Hay algunos, dice, que están aquí y que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos hablan de que Juan no iba a morir, otros dicen que no, que era Simón, Pedro, otros dicen que no, que... Mis hermanos, el que se murió fue Judas y los demás discípulos estaban vivos cuando vieron su gloria. ¿Cuándo vieron su gloria? Pues cuando resucitó y se comió un pescado con ellos, un pescadito asado ahí en la orilla del río. Y ni siquiera lo llevaron ellos, ya lo tenía él. ¿Estamos comprendiendo? Andamos haciendo muchos inventos de que quién es y que si Juan iba a vivir eternamente y que si se hablaba de la vida eterna y que se hablaba de lo espiritual y que se... Mis hermanos, Judas se murió porque se ahorcó, pero los otros 11 pues estaban vivos y vieron su gloria, incluyendo a Tomás, que le dice, Señor mío y Dios mío, ¿te acuerdas? Al principio no estaba, pero a los 8 días dice que se vuelve a presentar Jesús y entonces le dijo, a ver, Tomasito, ven para acá, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis muñecas, ¿verdad? En mis pies. Y entonces Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío, o sea, Adonai, o sea, Yahvé mío, y Dios mío, Elohim mío. Vamos a repetir el versículo 1, Jesús, todo el que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, mis hermanos. Y aquí esta parte vamos a empezar a ver qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Quiere que lo prediquemos como Yahvé, que lo prediquemos como el Cristo, que lo prediquemos como el Señor, mis hermanos. No como el hijito, no como el corderito que fue inmoladito y pobrecito fue crucificadito y quedó muertito y luego fue resucitadito. No, mis hermanos, no es hito de chiquito, es el gran yo soy, es el gran yo soy. Ese es nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a Romanos 10, lo que les comentaba, Romanos 10, a partir del verso 4, si tú quieres verlo desde el verso 1, excelente, pero por lo menos desde el verso 4 hasta el 21. Fíjate, porque el fin de la ley es Cristo. El todo de la ley es Cristo. La razón de ser de la ley es Cristo. Te lo voy a parafrasear, te lo voy a decir de otra manera. La ley es Cristo. Te lo voy a decir de otra manera. Cristo es la ley. Cristo es la Torá. ¿Estamos entendiendo? Para justicia a todo el que cree. El que no cree, le dices Jesús es la ley o Jesús es el mandamiento y te dice, no, ¿dónde dice eso? Estás interpretando.
No, mis hermanos, no estamos interpretando, es lo que dice la Biblia. Para justicia, porque eso es lo justo. ¿Para quién? El que cree. El que no cree es porque no es su oveja, no escucha su voz. Por eso es importante poner el nombre, mis hermanos, para que el nombre los bendiga, Él los bendiga, y entonces puedan escuchar su voz. En efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley. Fíjense, escribe de la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, observa, la justicia de la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Quién es el que va a descender? Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién es el que va a ascender o a descender? Cristo. Cristo, mis hermanos. Pero observa lo que dice después. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, no dice Cristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El que iba a ascender o a descender es Cristo. Y luego dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, mis hermanos. Pues es Jesús, la palabra. En el principio estaba la palabra, ¿se acuerdan? O todas sus palabras, sus atributos, los atributos de su nombre, estamos comprendiendo el Cristo. Eso implica el Cristo, todos sus atributos. ¿Dónde están? En tu boca y en tu corazón. Este es el nuevo pacto, mis hermanos, de Jeremías 31, de Hebreos 8, ¿se acuerdan? Ese es el nuevo pacto en su sangre, su espíritu, vida, sus palabras que son vida y son espíritu, no la carne, no la sangre, no la letra, sus palabras que son espíritu y son vida, o sea, su nombre que nos vivifica. Estamos comprendiendo. Punto y seguido, fíjate, esto significa la palabra de la fe que proclamamos. ¿Qué proclamamos? La palabra de la fe. La palabra, Jesús, la fe, Jesús. O sea, proclamamos a Jesús. Ve primera de Timoteo 3:16. Por decisión unánime. Este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad o la doctrina de la piedad? Que Cristo fue predicado, Cristo fue visto, Cristo se encarnó, Jesús. Es lo que está diciendo aquí Pedro otra vez. Se lo había dicho a Timoteo y lo está diciendo aquí. Si con tu boca, observa, pasa de Cristo y luego habla de palabra y ahora fíjate lo que dice, si con tu boca confesaras a Jesús como Señor. Primero nos dice Cristo, el que asciende o desciende. Luego habla de la palabra que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y luego dice Jesús y luego Señor, Adonai. ¿Estamos entendiendo? Está hablando del mismo nombre, está hablando de la misma persona. Cristo, palabra, Jesús, Señor. ¿Crees en tu corazón que Dios, otro más, ya son 5, fíjate, Cristo, palabra, ¿ya te fijaste? Jesús, Señor, Dios, y sigue hablando de la misma persona y del mismo Dios, lo resucitó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, eso es lo justo. ¿Te acuerdas que cuando viene el Espíritu Santo nos imputa o nos señala de pecado, justicia y juicio? Pecado porque no creemos, justicia ¿por qué? Porque declaramos que Él es el Señor, eso es lo justo, decir que Él es el Cristo, que Él es el Señor. Y con la boca se confiesa para salvación. Salvación, ¿te acuerdas? Lo estamos viendo en el discipulado. Yeshua, Yeshua en hebreo, soteria en griego, mis hermanos. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahí está la fe, es la fe a la que se refiere, estamos comprendiendo.
no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Fíjate lo que dice, para todos los que lo invocan. ¿Por qué? La explicación está en el siguiente versículo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si no lo invocas, pues no eres salvo, mi hermano. Entonces pregúntate, ¿quién tendrá tanto interés que en las congregaciones y en el mundo entero no se predique el nombre de Dios? ¿Quién será? ¿Quién tendrá ese interés? Que se prediquen mil cosas y mil doctrinas, pero no el nombre. ¿Quién tendrá ese interés? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego fíjate, una pregunta muy triste. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Cómo irán sin haber quien proclame? ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Mi hermano, alguien me compartió y el Señor me envió. Yo te comparto, el Señor te envía. Tú compártele a otro para que ese también sea enviado. No me puedes decir, es que a mí nadie me ha enviado. Mi hermano, no seas vaca gorda, por favor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y lo triste, espero que no estés aquí, fíjate, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Aquí ya junta los dos atributos, palabra, Cristo. ¿Te acuerdas que primero nos dijo, quién es el que ascendió? ¿Quién es el que descendió? Cristo. Y luego dice, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Ahora fíjate lo que dice aquí, lo que se oye a través de la palabra de Cristo, los dos atributos juntos. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente sí. Su mensaje, aquí hay otro atributo, el mensaje, el evangelio, la buena noticia, la palabra, el logos, remá, el atributo que quieras, es el mismo. Salió por toda la tierra y sus palabras, es lo mismo, palabras, mensaje, atributo de evangelio, buena noticia, ¿se acuerdan? Palabra de vida, mis palabras son espíritu y son vida, es lo mismo, mis hermanos. Está hablando exactamente de la misma persona, Jesús, el Cristo. Sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. ¿Acaso no lo conoces tú, mi hermano? Ya se te predicó, ya escuchaste. Primeramente Moisés dice, los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo. Los voy a provocar a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, su pueblo, fíjate lo que dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictor. Y decimos, es increíble Israel que sea tan terco y tan necio que no escuchó. Mi hermano, cuando le apuntas a Israel, fíjate aquí en mi mano, con un dedo, 3 están apuntándote a ti, cristiano, porque no predicas el nombre. ¿Cómo es posible que Israel, mejor pregúntate, cómo es posible que tú no prediques el nombre? Pregúntatelo. ¿Y por qué no lo predicas? ¿A quién estás obedeciendo? Verso 1, repetimos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Jesús nos revela su nombre como Padre, mis hermanos. No solamente como Cristo, no solamente como Adonai, no solamente como el Señor, no solamente como palabra, no solamente como mensaje, los atributos que estábamos viendo, sino también como Padre, porque quiere vivificarnos. Quiere vivificarnos.
como el yo soy. Así se revela. Vamos a Juan 6, que te comentaba hace ratito, 51 al 69. Ve en tu casita con calma todo el capítulo 6, 51 al 69. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ya vimos que es la palabra, que es el Cristo, que es el mensaje, que es Dios. ¿Sí te acuerdas? Ok, ahora fíjate, agrega otro, pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién es el que ascendió? ¿Quién es el que descendió? El Cristo. ¿Y ahora cómo se presenta aquí? En lugar de Cristo dice el pan vivo, pero es la misma persona. Es el mismo Dios. Es el mismo Yeshua, el mismo Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Él, no su carne y su sangre que vertió ahí. Él, mi hermano, en toda su divinidad, en toda su autoridad, en toda su majestuosidad. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí me vas a decir, pues no que no, vamos a ver completo lo que nos está diciendo Jesús para que lo entendamos. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Espero que no te estés preguntando lo mismo, mi hermano. Fíjate, así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, otro atributo, fíjate, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Jesús está apuntándose a él, mi hermano, no a su cuerpo, no a su sangre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm enseñando en una sinagoga. Al oírlas, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos refunfuñaban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Fíjate la pregunta. O sea, ¿les escandaliza que les digo que se tienen que comer mi carne y mi sangre? Entonces, ¿qué va a pasar cuando les diga que yo me voy a sentar en el trono como padre? Se van a escandalizar y van a decir, no, blasfemia, tú no eres el padre, tú nada más eres el hijo. ¿Se están dando cuenta? Que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, ¿qué va a pasar con ustedes cuando les diga que yo soy Juan 8:24? ¿Te acuerdas? ¿Qué va a pasar? El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, fíjate. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron al anterior y ya no andaban con él. Muchos, había muchos, más de 70. Jesús les dijo entonces a los 12, a su grupo íntimo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Hay otras traducciones que en lugar de decir el Santo de Dios, dicen directamente, tú eres el Santo Dios. Porque en realidad en griego no dice el Santo de, no, no está la palabra, no aparece. Nada más dice el Santo Dios. Cuando se traduce ponen el Santo de Dios. Pero en realidad lo que está diciendo, tú eres el Santo Dios. Te dije hace ratito quién es el Shem, el Santo de Israel, Yahvé. Tú eres, tú eres Yahvé. Es lo que le está diciendo
Simón Pedro. Vamos a pasar al versículo 2, primera de Juan 5. Cuando nos revela su nombre, nos enseña a amar a sus hijos, porque ese es su propósito. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Si tú amas a Dios, practica su mandamiento, mi hermano. No pierdas de vista Malaquías 2, principalmente el versículo 2, el mandamiento olvidado. El mandamiento que está hasta el fondo de la alacena, ahí en el baúl, en lo más profundo, con llave, encerrado en el closet, en una recámara que no se puede abrir la puerta y en una casa que está sellada su puerta con cadenas ahí en lo más oscuro para que nadie se entere de ese mandamiento. Darle gloria a su nombre. Y es lo que debemos hacer y predicar y compartir. Lo único, no hay nada más. Vamos a ver qué nos dice Juan 15, 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. ¿Cómo amas a tus hermanos? Tienes que dar fruto. Estamos comprendiendo. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿O de qué manera? Fíjate, por la palabra que os he hablado. ¿Te acuerdas? La palabra que baja, la palabra que sube, Cristo que baja o desciende y Cristo que asciende. El evangelio, el mensaje, la buena noticia, está hablando de una persona. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Vamos a recordar también Juan 6, ¿te acuerdas? Mis palabras que son espíritu y son vida. O sea, el Espíritu Santo. La palabra, la Biblia, es el espíritu. Está viva. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿En qué vamos a permanecer? Pues en sus atributos, mis hermanos. Pero para predicar sus atributos, pues tenemos que conocerlos, porque no sabemos los elementales, los esenciales. Algunos dicen los 70 o 72 nombres de Dios, nada más hay uno. Pero sus atributos son infinitos, infinitos. Este produce mucho fruto. Separados de él, no podemos hacer nada, mis hermanos. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Lo recogen, echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras, o sea, mis atributos, permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y se les hará. ¿Qué es lo que vamos a pedir, mis hermanos? Pues que esa persona también glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús y lo reconozca como el Cristo, como el Señor, como el Hijo de Dios, como Yahvé, como yo soy. Eso es lo que pedimos. En esto es glorificado mi Padre. Fíjate, ¿en qué es glorificado su nombre? Malaquías 2:2. Fíjate, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto, mis hermanos? Hebreos 13:15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Primera Juan 3:23, su nombre. Estamos comprendiendo. Juan 3:18, su nombre. Juan 1:12, su nombre. Estamos comprendiendo. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque sus mandamientos, acuérdate, vimos ahorita en Romanos, es la ley, es la Torá. Y la ley es Él. Ustedes escudriñan las escrituras, le dice a los judíos, porque piensan que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no se dan cuenta que las escrituras, o sea, todo el Tanaj, ¿qué es eso? El Tanaj es la Torah, pero también son los Ketubim, que son los escritos, y los profetas.
Los profetas son los profetas mayores, Isaías, o los profetas menores, ¿no? Malaquías, por ejemplo, pero también los escritos, Salmos, Proverbios, estamos entendiendo, Cantares, ese es el Tanaj, o sea, el todo, todos mis mandamientos, si los guardan, van a permanecer en mi amor. Y toda la Biblia, mis hermanos, todo ese Tanaj, ¿sí? Es Cristo, es Jesús. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento. Y aquí entran los hermanos, fíjense, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. ¿Qué hace Jesús? Nos da a conocer todos los atributos de su nombre. ¿Para qué te los da a conocer? Para que te hinches como vaca gorda y sepas mucho. No, mi hermano, te los da a conocer para que tú se los des a conocer a otros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis. Fíjate para qué fuiste elegido, para ir y producir fruto. No dice para que sigas comiendo como vaca gorda. Y tu fruto permanezca, porque el fruto no es tuyo. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Para qué? Para que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo amamos a los hermanos? Sepúltalos en el nombre, mi hermano. Estamos comprendiendo. Así amamos a sus hijos. Así amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 5:3. Jesús me enseña a guardar sus mandamientos según su propósito. Hay que guardarlos. ¿Qué es guardarlos? Mi hermano, no es que los guardes en tu alacena o en tu librero con llave o en el baúl abajo de la cama. Guardarlos es observarlos. Cúmplelos. Eso es guardar, cumplir. Este es el amor de Dios. ¿Cuál? ¿En qué consiste? Fíjate, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Vamos a Juan 14, 15 al 28. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Interpretado a contrario sensu. Si no lo amamos, pues no guardamos sus mandamientos. Dicho de otra manera, si no guardo sus mandamientos, quiere decir que no lo amo. Ay, pero mi interpretación de dónde la saqué, no que la Biblia no se interpreta, no estamos saliéndonos de lo que dice aquí, mi hermano. Si tú me amas, guardas mis mandamientos. Si no los guardas, pues es porque no me amas. Así de sencillo. No hay interpretación, ni hermenéutica, ni lógica, ni de nada. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo rogaré al Padre, os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad. Ese es el Paráclitos, el Espíritu de la verdad. ¿Se acuerdan de Juan 14, 6 que acababa de decir Jesús? Aquí ya estamos en los versículos del 15 al 28, pero en el 6 que acababa de decir Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora se queda como espíritu de la verdad. Es el mismo, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve y no lo conoce. ¿Por qué recibimos a Jesús? ¿Por qué recibimos el espíritu de verdad? Pues porque lo conocemos, mis hermanos. Pero cuando no se predica su nombre, la gente, ¿cómo va a saber
que Jesús es el Espíritu de verdad. No lo sabe porque no se le predica. Pero fíjate, te está hablando a ti. Observa, vosotros lo conocéis, tú lo conoces, porque está con vosotros y estará en vosotros. Está contigo, está en ti. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros, aunque un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Uno solo, fíjate. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Me voy a mostrar. ¿Te acuerdas que les dijo en Juan 6? ¿Y qué van a pensar cuando me vean subir al cielo y sentarme ahí en el trono de donde descendí? ¿Qué van a pensar? ¿Se van a espantar? Cuando me vean sentado y digan, ah, caray, ese Jesús que andaba aquí caminando con nosotros es Yahvé. ¿Se van a espantar? Fíjate lo que les dice aquí. Me voy a manifestar a ustedes. Le dice Judas, no le Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará. Eso es lo que significa guardar, obedecer, cumplir mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Se queda a vivir dentro de ti, fíjate. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Ves cómo no estábamos interpretando? Jesús lo explica aquí, lo que estábamos diciendo hace ratito en los versículos 15, 16. Aquí lo está diciendo Jesús textualmente. El que no me ama no guarda mis palabras, o sea, mis mandamientos. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, que dijo antes, ¿te acuerdas? A quien el Padre enviará en mi nombre, dentro del nombre, en las entrañas del nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas, o sea, todos los atributos, y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, voy y vengo a vosotros. El que ascendió y el descendió. ¿Te acuerdas? Es lo mismo, de Romanos. Si me amarais, os regocijarías de que voy al Padre. Juan 6, igual, que si van a verme que me voy a sentar en el trono como Padre, es lo mismo, porque el Padre es mayor que yo. Sí, mi hermano, porque esa carne y esa sangre que estaba ahí de Jesús es su cuerpo solamente, pero no tenemos que quedarnos con eso. Jesús no es esa sangre y ese cuerpo nada más, mi hermano. Eso cumplió un objetivo específico, pagar por el pecado. Ya quedó pagado, pero Jesús resucitó y fue exaltado y está sentado en el trono. Ni está clavado, ni está guardado en un lugar, en una iglesia o en un templo. ¿Estamos comprendiendo? Está sentado en el trono esperando a que todos doblen sus rodillas delante de él, se postren y lo reconozcan como el yo soy. Os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Qué palabras tan fuertes de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero qué palabras tan profundas. Y a veces no sabemos leer entre líneas. Nos quedamos con lo que nos cuentan y nos platican. Vamos al versículo 4. Jesús me revela su nombre y me hace nacer de nuevo por su fe. Me hace nacer de nuevo. Él no nace en mí. Es un término erróneo. Él no nace en mí, mis hermanos. No está naciendo otra vez. No es un niñito chiquito, pequeñito. Eres el rey del universo. Entra en ti, eso sí. Está en ti, vive en ti, eso sí. Estamos comprendiendo. Más bien, te hace nacer a ti de nuevo.
Eso sí es diferente. Te hace nacer. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. No dice, es necesario que yo nazca dentro de ti, si se están dando cuenta. Todo, todo, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Punto y coma. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea que tu fe nace de Dios. Tu fe nació de Él, no es tuya. Esa fe con la que tú aceptaste a Jesús como tu Señor, la puso Él. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y también nadie maldice a Jesús, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, pues no vas a maldecir a Jesús. Pero tampoco puedes decir que Jesús es tu Señor si el Espíritu Santo no te lo revela. Espíritu de verdad, lo que acabamos de ver ahorita. Vamos a Gálatas 2 del 15 al 21. Nosotros judíos por naturaleza, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús Cristo. Vamos a entender qué significa por la fe en Jesús Cristo, coma, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos, fíjate, por la fe de Cristo. ¿Por qué creyeron? Por la fe de Cristo, mis hermanos, y por la fe de Cristo creyeron, y por la fe de Cristo fueron justificados, y por la fe de Cristo fueron llamados, y por la fe de Cristo fueron santificados, lavados, regenerados, todo glorificados también. Estamos comprendiendo qué significa en la fe de Jesús Cristo, la fe de Él, la que nos fue dada, no por nosotros, sino por gracia. No por las obras de la ley, dice aquí Gálatas, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser declarados justos en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por medio de la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo. Este versículo hermoso, ¿te acuerdas? Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. Escucha, si tú vives ahora como hijo de Dios, es por la fe de Dios, el Hijo. Esa fe es Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios. Yo no. Espero que tú tampoco, mi hermano. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, pues de balde murió Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? De balde murió Cristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Tenemos que transmitir esto. La ley, acuérdate, es Cristo. No son mandamientos, no son reglas. Regla, mandamientos son sinónimos de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que transmitir a Cristo, tenemos que transmitir la ley, su Torah, el Tanaj, como quieres decir, toda la palabra, sus atributos, tenemos que transmitirlos. Ese es el propósito de la ley. Vamos a ver Salmo 78, del 5 al 8. Fíjate, Él estableció testimonio, o sea, el testimonio es la ley, y puso ley en Israel, sus mandamientos, sus preceptos. Es lo mismo. Fíjate, la cual mandó a nuestros padres. Testimonio, ley, fue mandada, mandamiento. Fíjate, que la notificaran. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Transmitirla de generación en generación. Tenemos que notificarla a nuestros parientes, hermanos, primos, esposos, esposas, hijos, descendientes, ascendientes, etcétera.
para que la generación venidera lo supiera. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque lo deben de saber los demás. Esa es tu obligación. Y los hijos que habían de nacer, no solamente a tus nietos, sino a los que les nazcan a ellos, porque tiene que reproducirse esta ley, esta palabra, este testimonio, este mandamiento, esta notificación, o sea, Cristo. Se levantarán y lo relatarán a sus hijos. Cada quien lo debe transmitir, ¿estamos entendiendo? Para que pusieran en Elohim su confianza. ¿Cuál es el objetivo? Creer. La confianza es creer. Y no se olvidaran de las proezas de Dios, Elohim, Dios, sino que atesoraran sus mandamientos, esos preceptos, esa ley, ese testimonio. Es lo mismo. Cristo, el que ascendió y el que descendió, y no fueran como sus padres, generación contumaz, rebelde, terca, necia, es lo que está diciendo. Generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel, o sea, no confió para con Elohim. No confió en Dios. Este es el Shema, mis hermanos. Este es el Shema. Fíjate, es lo mismo que dice. Vamos al Shema, Deuteronomio 6, 4 al 7. Estas son las ordenanzas y los decretos. Es lo mismo que testimonio, ley, mandamiento. Lo mismo. Nada más que con otras palabras. Repasa todo el Salmo 119 para que veas todas las maneras en que podemos nosotros manifestar, decir, pronunciar mandamiento, ley, decreto, reglamento, estatuto, etcétera. Es lo mismo exactamente. Estamos hablando de Jesús, el Cristo. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai, o sea, el Señor, Jesús, el Cristo, a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas? Esto ya lo hemos visto. Está en Éxodo, está en Judas 1:5. Es Jesús el que sacó a su pueblo de Egipto. Oye Israel, fíjate, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé, uno es, un hombre, uno. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras, o sea, estos mandamientos, decretos, testimonios, ley, mandatos, reglamentos, como quieras decirle, es lo mismo exactamente, o Cristo, ¿sí? Estas palabras que te ordeno hoy, estos estatutos, que son sus atributos, que es su palabra, ¿estamos comprendiendo? Han de permanecer en tu corazón. Ya lo vimos ahorita, es lo que te comentaba de Hebreos, de Jeremías 31 o Hebreos 8. Voy a poner mis palabras en su mente, en su corazón. O Ezequiel 36, voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a hacer que anden en mis estatutos y los cumplan. Para que yo sea su Dios, ustedes sean mi pueblo. Y observa, las inculcarás a tus hijos. Es la transmisión que tenemos que hacer, es el mandato que tenemos que obedecer, transmitir su nombre, mis hermanos, que Él es uno. Este es el Shema, este es el mandamiento. Tienes que enseñarle a la gente, a tu descendencia, para que tu descendencia a su vez lo haga también con su descendencia, los hijos de los hijos. Y hablarás de ellas, ¿cuándo? Cada 8 días. No, mi hermano. Los miércoles en el discipulado y el domingo en el culto. No, dice, hablarás de ella sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Ve hasta el versículo 9 y dice, pégalas en las puertas de tu casa, por todos lados, por donde sea. No importa si estás de viaje, no importa si estás en tu casa, no importa si estás de vacaciones, no importa si estás durmiendo, no importa si estás jugando, a tiempo y a destiempo, mi hermano, como dice la palabra. Vamos al último versículo, primera de Juan 5:5. Nos revela su nombre para que crea que Él es el Hijo de Dios. Implica que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Rey, el sacerdote, el ungido, el Mesías, el Cristo.
¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree. Porque la victoria, ya lo vimos en el versículo anterior de Primera de Juan 5, la victoria es la fe, mi hermano. Y esa fe es Jesús viviendo en ti. No es lo que tú crees, es Él en ti para que tú puedas creer quién es Él. Estamos comprendiendo. Vamos a Juan 10, 22 al 38. Creo que queda súper claro aquí, mis hermanos. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Dinos ya si tú eres el Cristo. Jesús le respondió, os lo dije y no creéis. Ya se los había dicho Jesús. Ellos no creyeron. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, fíjense, en el nombre, estas dan testimonio de mí. Ahí está otra vez su ley, su testimonio, sus decretos, sus mandatos. No es solamente testificar por testificar, es su ley. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ahí está la razón, ahí está la causa, ahí está el porqué. Porque no son de mis ovejas. Y fíjate lo que dice después. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Wow. Pero además dice, me siguen y les doy vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Que te vayas con él al paraíso? No, mi hermano. ¿Que cuando te mueras vas a ver a tus familiares que se murieron? No, mi hermano. Juan 17:3. La vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocimiento. Por eso dice, oyen mi voz mis ovejas, yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque les doy vida eterna. No van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. ¡Wow! Fíjate en esto. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. ¿Qué es lo que le dio el Padre? Fíjate el versículo que sigue, 31. Yo y el Padre somos uno. Eso es lo que le dio, que son uno. Estamos entendiendo. Y observa la reacción de los judíos. Cuando él dice, yo y el Padre, no dice el Padre y yo, esto ya lo hemos platicado varias veces. Yo y el Padre somos uno. Los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando nos dices que eres el Hijo de Dios y nos dices que tú y el Padre son uno, eres un blasfemo porque tú te haces Dios. No dice, te haces un Dios. No dice, te haces un Dios o te haces un Diosito. No. O te equiparas a Dios. No. Dice, te haces Dios. ¿Cuál Dios, mis hermanos? Si los que están hablando son los judíos. Aquí no dicen te haces Moloch, te haces Balaam, aquí no dice eso, un Baal, no dice eso. Te haces Dios, te haces Yahvé, te haces el yo soy. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, fíjate otra vez, palabra, Cristo, mensaje, testimonios, decretos, mandamientos, todo lo que ya vimos, ¿sí? Y la escritura no puede ser quebrantada a quien el Padre santificó y envió al mundo, el enviado. Vosotros decís blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Para qué? Fíjense, para que creáis y sigáis, conozcáis, perdón, para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí, yo en el Padre. ¿Qué es lo que le dio el Padre? Que yo, Jesús, y el Padre somos uno. Fíjate lo que dice aquí. Lo vuelve a repetir con otras palabras. Para que ustedes conozcan, porque no conocen, y sigan conociendo los que ya conocen que el Padre está en mí y yo en el Padre, porque somos uno. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos vivifica, nos da vida eterna, para que entendamos esto, para que seamos sus ovejas, para que oigamos su voz, lo sigamos y lo obedezcamos. Vamos a ver junto Juan 11, 24, 27 y Gálatas 2, 19, 20. Fíjate, todo el que vive y cree en mí, empezamos con Juan 11, 24, 27, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Si tú ya creíste esto, mi hermano, fíjate lo que ha sucedido. Gálatas 2, 20, 19 y 20. Fíjate, con Cristo he sido juntamente crucificado. Si tú ya creíste esto, entonces con Cristo has sido juntamente crucificado. Ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Y lo que vives en la carne ya no lo vives para ti, mi hermano. Ahora lo vives, fíjate, en la fe del Hijo de Dios, porque Él es la fe, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Cristo vive en ti para que lo prediques, para que le digas a la gente, a tus descendientes, y tus descendientes se lo digan a otros descendientes por generaciones. Ese es el amor. Esa es la fe a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe, presentándose Jesús como fe. Ese es su atributo, donde Él se muestra en nosotros, vive en nosotros, mis hermanos, para que amemos a los que han sido engendrados por Él. Hay mucha gente que está expectante, que está esperando que alguien les predique el nombre. No seas vaca gorda, mi hermano. Predícales. Compárteles quién es el Cristo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bendito Dios. Amén.